Hoy la transición antes llamada muerte. No es posible probar la muerte. Frase de la lección 9 de la vida del conocimiento. En este momento soy libre para elegir las cosas de forma diferente. Frase de la lección 9 de la vida del conocimiento. Podemos comenzar incursionando en la posibilidad de que somos libres y podemos ver las circunstancias, situaciones, experiencias de otra manera. En la frecuencia del silencio somos conscientes de esa libertad dada a todos y a cada uno de los seres humanos. Se necesita valentía y una decisión interna para incursionar, explorar y darnos cuenta de la libertad que nos fue dada, y al hacerlo consciente en nuestra vida transitoria, podemos iniciar un viaje de exploración a lo que siempre hemos llamado muerte y la hemos visto y sentido y experimentado con dolor y con miedo, igual con la experiencia de pérdida. Cuando iniciamos una exploración o autoindagación a esa libertad dada, sostenidos por esa misma libertad, atreviéndonos a explorar, investigar esa libertad con la inocencia y curiosidad de los niños, nos sorprenderemos de la respuesta del campo de la conciencia que nos acompaña a descubrir que somos libres, y en esa libertad podemos ver las situaciones o circunstancias de otra manera, inclusive la experiencia de muerte que hoy llamo la transición. ¿Nos atrevemos a hacer el viaje? Este podcast está inspirado en la amiga de una amiga, quien tiene su marido en lo que se llama fase terminal. Y le estuve comentando del ejercicio que nos enseña la vida de la transformación antes de morir, que copio a continuación y está mencionado en el libro La transición de la conciencia cuerpo a la conciencia universo, que escribí en el 2021 en plena pandemia. Ejercicio de la vía de la transformación, lección 5. Y en la muerte tiene lugar otro salto cuántico impactante, cuando se descubren a sí mismo de vuelta a otro estado vibratorio que suele desencadenar un gran miedo. Muy pocos seres en vuestro plano humano han entrado en la muerte de forma consciente. En verdad, ha llegado el momento, incluso para aquellos que escucháis o leéis esto, de simplemente tomar una decisión. Entraré en esa transición llamada muerte con una conciencia deliberada. Me aseguraré, comenzando desde ahora, de no llevar ningún resentimiento, de haber perdonado a todos de todo. Y cuando el cuerpo entre en ese estado, soltaré al mundo y no le exigiré nada. No anhelo salir corriendo en estampida, sino experimentar conscientemente la muerte. Notaré los sutiles cambios en la energía cuando me dé la vuelta desde esa dimensión a la otra, a la velocidad de la luz. Lección 5. La vía de la transformación. Aparte del libro La Transición, página 35. Haz este ejercicio conscientemente todas las noches o en el momento que elijas. Puedes anotar tus darte cuenta y recuerda, llegó el momento de despertar del sueño del olvido. Usa la honestidad de la mente y permite que cada recuerdo y sensación de pérdida
sea atendida y perdonada. En el libro de la transición, en el capítulo 3, Deudas emocionales, hay otro ejercicio que nos invita a realizar un curso de milagros y que se explica por sí solo. Escucha, las pequeñas muertes diarias. Todo pesar, sensación de pérdida o ansiedad, sufrimiento y dolor, e incluso el más leve suspiro de cansancio, cualquier ligera incomodidad o fruncimiento de ceño, dan testimonio de la muerte. Por lo tanto, niegas que vives. Lección 167 de un curso de milagros. Del libro de la transición, página 42. Recuerda que el despertar requiere vigilancia. Observa entonces esas pequeñas muertes diarias que experimentas en tu vida. Sé el testigo. Si están cargadas de culpa, rechazo, resistencia, o se han acumulado deudas emocionales durante años que al momento de la transición no han sido perdonadas. Al poner atención y darnos cuenta de que estamos negando la vida con las pequeñas muertes diarias, comenzamos a identificarlas, observarlas, hacerlas conscientes y perdonarlas, quedando ligeros de equipaje para experimentar la transición de forma natural y sin miedo. Del capítulo 9, Dios solo crea mentes despiertas, donde Sergi Torres amorosamente nos responde algunas preguntas sobre la muerte. Pilar pregunta: ¿el pensamiento muerte es una idea de la mente donde simplemente hemos puesto nuestra atención? Sergi responde: sí, si partimos de la idea de muerte tal como la conocemos culturalmente, podemos empezar a asumir que la muerte tal como la vivimos es una idea. Esto se comprende fácilmente al comparar distintas culturas que tienen formas de vivir y de enfrentarse a ella, incluso emocionalmente. En algunas culturas no viven una experiencia de pérdida ante la muerte. Si te atreves a ver a la muerte como una idea, entonces la muerte es un pensamiento al que le hemos dado todo el valor y todo el significado que tiene para nosotros. Al ser una idea heredada culturalmente, termina siendo un pensamiento inconsciente. Cuando pensamos pensamientos inconscientes, olvidamos que son pensamientos y los percibimos como ellos. Un ejemplo: algunas culturas pensaban que debían sacrificar a alguien para que la cosecha fuera próspera durante los años venideros. Al ser esta una idea inconsciente, creían que esto era un hecho. No eran conscientes de que era un pensamiento inconsciente y supersticioso. Nadie cuestiona las ideas inconscientes. Para nosotros, la muerte es un hecho incuestionable y en realidad es un pensamiento inconsciente, y me atrevería a decir, si se me permite la broma, que también supersticioso. El pensamiento inconsciente nos dice: la muerte acaba con la vida, acaba con nosotros. Inconscientemente nuestro patrón mental se basa en ese miedo original, en el miedo a desaparecer. De ahí surgen las dificultades a la hora de transformar nuestro ego. Dentro de nuestra confusión, el ego representa la vida. Así que cualquier transformación profunda del ego que nos permita ver su irrealidad es vista como una muerte.
También es muy curioso ver cómo mucho del peso que tiene la idea de muerte es debido a la muerte de los seres queridos. Al morir ellos, parece que también muere una parte de nosotros, aquella parte en la que mi ego se identificaba con la persona fallecida. Por ejemplo, si yo soy padre y se muere mi hijo, muere mi faceta de padre. Si muere mi padre, muere mi faceta de hijo. Si muere mi pareja, muere mi faceta de pareja. De las páginas 108, 109 del libro La Transición. En la página 113, Pilar pregunta: en el capítulo 8 de este libro de La Transición, vimos según un curso de milagros cómo en el símbolo de la muerte se esconde la idea del temor de Dios. La frase literal es: la muerte es el símbolo del temor de Dios. Sergi, háblanos del temor de Dios, o es el temor a desaparecer tal y como lo percibimos en el amor mismo. Respuesta de Sergi: la perspectiva de esta afirmación está basada en la experiencia de que, al fin y al cabo, la única cosa existente es la conciencia universal. La podemos llamar amor o la podemos llamar Dios. Me refiero a esa conciencia que existe en toda la existencia uniéndola. De ahí se desprende que temamos a lo que temamos, siempre va a ser a esa conciencia universal, porque es la única que existe y que lo incluye todo. Así que cuando yo temo, por ejemplo, perder a un hijo, estoy temiendo a esa conciencia universal que lo incluye todo. Sin embargo, cuando uno se atreve a indagar ese miedo, tarde o temprano se da cuenta de que en realidad está temiendo a esa conciencia, a ese misterio. Lo más revolucionario al acceder a la conciencia universal es lo siguiente. Cuando accedemos a esa conciencia más vasta, nos damos cuenta de que el miedo no existe en esa conciencia y que no tiene sentido temer. Ahí se ve muy claramente que para temer tienes que imaginarlo, porque si no, de por sí no puedes temer. Por ejemplo, ante el miedo de la muerte, debes tener una imagen personal de lo que es la muerte para temerla. Si no tienes imagen de qué es la muerte, ¿a qué vas a temer? Al final nos damos cuenta de que si no usamos ninguna idea personal a la que temer, solo nos queda temer al misterio. Tememos esa conciencia universal o Dios por miedo a disolvernos en ella, a esa disolución del ego en amor. El ego la llama muerte y basa toda su vida en un intento de huir de ello. Vivir la vida intentando que esa parcela personal no se disuelva en la conciencia universal es como vivir muerto. San Juan de la Cruz describía esta disolución como la noche oscura del alma, y realmente es un pasaje de oscuridad porque dejas de percibir al ego por un instante. Dejas de percibir todo lo conocido para salir al otro extremo del túnel y descubrir que hay una luz, una conciencia interna que nos permite existir en unicidad. El miedo visto desde esa perspectiva de inclusión de universalidad también es bienvenido, también es sentido, también es asumido. Pero claro, cuando hacemos eso, el miedo ya no es el miedo que conocemos,
pasa a ser otra cosa, porque uno ya no le teme al miedo, sino que lo incluye y descubre que carece de sentido. Páginas 113, 114, 115 del libro La Transición. Gracias, gracias, gracias por ser parte del despertar de la conciencia por el bien de toda la humanidad. Recordemos esta frase inicial de este podcast de la vida del conocimiento. En este momento soy libre para ver las cosas de modo diferente.